Bien, se ha suspendido por unos momentos la sesión de la Comisión Permanente a las 10 de la noche con 21 minutos, tal como lo ha anunciado el titular de este Poder del Estado, el Poder Legislativo, Daniel Salaverry, para que se retiren de este recinto parlamentario el cuestionado juez César Inostroza Pariachi, sus abogados, así como los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Sergio Iván Noguera Ramos, Julio Atilio Gutiérrez Peve, Orlando Velázquez Benítez y Guido César Aguila Grados. Se acaba de reanudar la sesión. El informe final de las denuncias constitucionales 211, 215, 217, 218, 219, 228 y 229, presentadas contra el vocal supremo César Inostroza Pariachi y los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Atilio Gutiérrez Peve, Sergio Iván Noguera Ramos, Guido César Aguila Grados y Orlando Velázquez Benítez. Tiene la palabra el señor congresista César Segura Izquierdo, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Gracias, presidente. Solo para solicitarle, presidente, que se inicie el debate del presente informe. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Aramayo. Señor presidente, buenas noches. Me parecería pertinente establecer la metodología con la cual se va a proceder a examinar cada uno de los casos que hemos podido empezar a examinar el día de hoy. Sí, congresista Aramayo, estamos en la estación de debates. Luego del debate, ¿les parece bien si procedemos a determinar cómo se va a proceder a votar? Si es delito por delito, caso por caso. ¿Le parece? Ok. Congresista Arana, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, como usted debe estar informado, y en todo caso me permito informarle, presidente, que siendo miembro por parte de la bancada del Frente Amplio de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y habiendo presentado una denuncia constitucional antes de ser miembro de la subcomisión, tema que se calificó adecuadamente en la subcomisión, me he inhibido en todo este proceso de emitir voto, ¿no? Por razones éticas y en razón del reglamento del Congreso. Sin embargo, presidente, sí ejerzo mi derecho como parlamentario a, en principio, haber presentado la acusación, pero por otro lado a sostener los argumentos que nos llevan a una tan enojosa y vergonzosa situación en altos funcionarios de la judicatura. Y en ese sentido, presidente, creo que es muy importante, habiendo escuchado la defensa legal por segunda vez, en realidad, de los magistrados que han sido motivo de la investigación del congresista Pacori, que ha presentado el informe. En primer lugar, expresar, presidente, que aquí hay una búsqueda de desconocer el mandato que tiene el Congreso en el artículo 99 de la Constitución de hacer acusaciones constitucionales a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de los fiscales y jueces, confundiendo los procesos y los mandatos, presidente. Porque en la práctica se ha querido que la subcomisión y ahora la comisión permanente actúen con la lógica y la propiedad de ser un tribunal penal. Y eso en sí mismo, ya, presidente, coloca yo creo, en una ilegitimidad o incluso ilegalidad la argumentación de la defensa de quienes han sido pasibles de acusación. Porque están queriendo decir que el Congreso
no puede ejercer y no puede acusar por infracción constitucional y no puede hacer un juicio político. Es más, en algunos casos de la defensa legal hemos escuchado decir que aquí lo que se está haciendo es un juicio político y subjetivo. Pero sí, nuestro propio mandato constitucional señala que lo que se está haciendo es un juicio político. Y eso no es inconstitucional. Evidentemente, el otro mandato es que también al Congreso se le permite acusar por la comisión de delitos y ir hacia el proceso de un antejuicio. Pero este no es el caso. Se ha optado por el tema de la infracción constitucional y del juicio político. Ambas figuras, presidente, son figuras que tienen naturaleza jurídica y que son propias de la función del Congreso. Ahora, bien, presidente, el informe, y yo creo que me permito, imagino, expresar el sentido de otros colegas, de otras bancadas, presentar una situación de desagravio a la manera como incluso se ha pretendido señalar, y usted ha hecho bien llamar la atención, de que aquí hay un informe mentiroso, que aquí hay un informe incriminatorio, incluso en algún caso se ha llegado a insinuar el argumento de que en la acusación habría una intencionalidad medio siniestra para acusar a quienes hay evidentes elementos que muestran que no solo han infraccionado la Constitución, sino que habrían cometido delito, y que efectivamente eso es algo que el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán hacer en su competencia. Pero el tema fundamental, presidente, es si el Congreso, teniendo esta atribución, no porque haya ahora un escándalo, como se ha señalado también, o porque es impresionante cómo en la defensa, y en la última sobre todo, lo que se pretenda decir es que aquí hay culpables, y los culpables son los medios que han puesto en evidencia la magnitud de esta corrupción, y señalar que habría una especie de complot, desde organizaciones, incluso se ha llegado aquí a decir nombres, en el caso del señor Águila, para decir porque no les pusimos los jueces que querían, y ha hecho imputaciones contra personas que me imagino estarán en su derecho además de defenderse. No tengo yo por aquí por qué ejercer su defensa, salvo aquella que nos muestra que si hay medios de comunicación, si hay periodistas que cumplen su función, estos no pueden ser acusados prácticamente de delinquir y de conspirar contra quienes, por el contrario, hemos visto que tenían un propósito, no solo, presidente, de promover a fiscales, dar la mano. Hemos dispuesto, sí, un tiempo de 5 minutos para cada congresista, sin embargo le vamos a dar los tiempos adicionales, pero es para que ustedes también se vayan controlando en el tiempo, ¿ya? Tiempo adicional. Gracias, presidente. Haré economía de tiempo. Entonces, el tema es que, presidente, lo que está en juego, en lo que nos han planteado y la misión que tenemos aquí en el Congreso, es si vamos a cumplir con la responsabilidad que, enfrentados ante la evidencia más que suficientes de personas que no solamente cambiaban sentencias, que no solamente estaban buscando favores, sino que además, y eso, presidente, es un tema que no debiéramos perder de vista, en el conjunto de la lectura de audios, se proponían asaltar el Poder Judicial, la Corte Suprema. Varios de los audios no han sido utilizados ahora en la acusación, pero de la lectura del conjunto de los audios, estaban planificando a quién le daban ahora el voto para que después les dé el voto, para después llegar a tal y cual cargo. Aquí, presidente, ha habido una intención, no solo de moverse en el lodazal de su corrupción en el Callao o del Consejo Nacional de la Magistratura, sino de infectar el conjunto del Poder Judicial en el más alto nivel. Y la responsabilidad de este Congreso, presidente, es, con todos los elementos que se han presentado, cortar eso por lo sano y estar a la altura de la responsabilidad que se nos ha encargado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Costa.
Gracias, presidente. Sin duda, escuchar a los acusados por momentos perturba, pero es lo natural. Se están defendiendo de acusaciones graves y tienen que recurrir a los mejores argumentos y a los mejores abogados, sin poder reconocer ninguna conducta reprochable, a pesar de que conocemos que en efecto han incurrido en conductas muy irreprochables, que, como bien dice el informe del colega Pacori, no solo implican infracciones a la Constitución, sino que además existen indicios suficientes o reveladores, como se ha dicho, de infracciones al Código Penal también, que obligan al Congreso a levantarles el fuero como altos funcionarios protegidos por para que sea el Poder Judicial el que pueda esclarecer los hechos y eventualmente imponerles la sanción que corresponda. Después de escucharlos, uno se pregunta, ¿se sostiene o no se sostiene el informe del colega Pacori? Y yo la verdad que sigo insistiendo que el informe que ha hecho Pacori se sostiene, es un informe bien fundamentado, ha sido, digamos, escrito y preparado de manera pulcra, es claro, es detallado, y creo que después de haber escuchado a los acusados, salvo un par de cosas, como por ejemplo la imputación contra el señor Velázquez, me queda la duda si en efecto el señor Velázquez estuvo en Costanera 700 en la primera reunión de la 1 de la tarde o en la segunda reunión con la gente de la universidad que, según él sostiene, lo invitó, y por tanto no podría haber estado en la primera reunión, que es aquella donde se habrían, digamos, reunión que lo incriminaría a él. Y luego en el caso de Canahualpa también he escuchado decir a Guido Aguila que se les imputa cohecho a 4 consejeros cuando en realidad, más allá de haber participado o no en el nombramiento de ese juez, quien recibe el dinero parece ser Noguera, y por tanto, hasta donde yo sé de derecho penal, quizá es Noguera el responsable de esa imputación y no los otros 3 consejeros. Salvo en esas 2 instancias, donde yo he dudado, veo que en general el informe y los argumentos de defensa no han sido lo suficientemente sólidos como para desbaratar el informe, y yo le pediría al colega Pacori que en estos 2 casos nos pudiera esclarecer si en efecto los elementos probatorios que contiene el informe son suficientes en contra de Velázquez y en contra de los 4 involucrados en el caso de Canahualpa, a pesar de que solo uno de ellos habría recibido el soborno. Quisiera además señalar que en cuanto a los ilícitos penales, el informe es sólido porque recoge un informe presentado por el actual fiscal de la Nación, un informe presentado por el anterior fiscal de la Nación y un informe presentado por el procurador anticorrupción sobre los mismos personajes y sobre los mismos hechos. A mí me parece que eso es más que suficiente para saber que no estamos ante una persecución de naturaleza política, que hay indicios reveladores de la comisión de hechos delictivos y que eso amerita que el Congreso simplemente les levante el fuero, y que por un lado los fiscales presenten los elementos probatorios de las cosas de las acusaciones que sostienen, y que ellos puedan en esa instancia hacer la defensa que han hecho acá. Creo que ese es el ámbito donde se debería dilucidar la responsabilidad penal. Solo recordar que el Congreso es el punto de partida, y lo que nos corresponde a nosotros es levantar el fuero, levantarlo sobre la base de indicios suficientes, indicios reveladores, descartando la posibilidad de que pudieran haber
elementos subalternos, ¿no es cierto?, de algún tipo de persecución para impedir el desempeño de sus funciones. Tiempo adicional. Me da la impresión, presidente, que no estamos de ninguna manera frente a una situación como esa. Solo una palabra en relación con el cargo de organización criminal. Muchos de los acusados han dicho que, digamos, no está acreditado. Lo cierto es que los delitos que se les imputan no podrían haber sido cometidos si no fuera porque son un conjunto de actores los que están involucrados y hacen posible la digamos, ocurrencia de esos delitos. Han señalado que son 7 consejeros, se necesitan un mínimo de 4 votos para tomar decisiones en relación con nombramientos y ratificaciones y procesos disciplinarios. Es precisamente por esa razón que no estamos ante una suma de delitos de tráfico de influencia, de patrocinio ilegales, sino que esos delitos son cometidos por un conjunto de actores que se repiten de distinta manera, intercambiando en algunos casos identidades, pero que son los mismos actores y con otros que no son parte de los 5 que han estado presentes, sobre todo Walter Ríos, algunos civiles que aparecen más o menos. Es una red más amplia que las 5 que los 5 personajes que están hoy día acusados. Yo creo que los indicios de organización criminal también se encuentran presentes, me parecen sólidos y creo que deberíamos proceder, como digo, a levantar el fuero. En relación, presidente, y voy terminando con esto, en relación con la infracción constitucional, me parece que como Congreso tenemos un problema, porque ya el Tribunal Constitucional nos ha recomendado que avancemos en el esfuerzo de tipificar. En realidad ahora lo que estamos haciendo es, y yo creo que el colega Pacori lo ha hecho bien. Para que concluya, por favor. Perdón, ¿cuáles son los principios constitucionales que habrían sido infringidos? Aunque no hay expresamente tipos, digamos, de infracción constitucional establecidos en la Constitución. Mientras no hagamos eso, no nos queda otra que hacer el ejercicio que ha hecho el colega Pacori, creo que lo ha hecho bien. Este Congreso ya los removió con menos elementos probatorios y con una sustentación menos sólida que la que tiene el informe. No veo cómo no tendríamos que proceder a su destitución e inhabilitación, y creo que aquí vale la pena hacerlo porque no estamos seguros que más adelante no pueda tumbarse la remoción por falta grave, y yo creo que, como digo, este informe tiene elementos de mayor solidez para sostenerse frente a una impugnación, y por eso creo que valdría la pena también proceder a acordar la destitución por infracción constitucional y la inhabilitación que propone el colega. Gracias. Tiene la palabra congresista Morales. Gracias, presidente. Quiero partir por lo siguiente, presidente. Si es cierto, el informe ha determinado varias infracciones en el caso de estos magistrados, y que han sido tipificados en función a los indicios que previamente ya se mostraron, presidente. Y en esa tipificación, presidente, consideramos que se está hablando de dos espacios diferentes. Y estos espacios diferentes, uno es el juicio político, ¿no? En ella hay una causal que es la infracción constitucional. Y por consecuencia, estamos hablando ahí del retiro del cargo o la inhabilitación. Esto basado en esos indicios razonables que han presentado ya, tanto en la acusación como en el informe que ha presentado el congresista Pacori. Y el otro viene a ser el antejuicio político, donde se ve también los indicios, presidente, y su consecuencia, en este caso, es que el Congreso dé la autorización al Ministerio Público para que investigue el presunto delito.
En ninguno de los casos, presidente, nosotros vamos a sentenciar a una persona. En este caso, lo que vamos a hacer, en el primero, es una inhabilitación porque ha habido una falta ética. Eso es lo fundamental y que no garantiza constitucionalmente el ejercicio de esa labor de un alto funcionario del Estado. Porque una falta ética no le permite, estaría violentando la Constitución. Y esos artículos están acá, la que han tipificado en su momento el congresista Pacori en su informe. Entonces, en ambos casos, presidente, nos parece que los argumentos que han llevado adelante los abogados están pues en espacios diferentes. Porque esto no es el Ministerio Público, pero no es el Poder Judicial que va a determinar una sentencia y por lo tanto hay que determinar ya la validez o invalidez y la discusión final sobre el propio, las propias pruebas que ellos quieren inhabilitar, pues los audios que en ella van. Nosotros consideramos de que allá hay una falta ética, claramente, y está determinado. Por lo tanto, en el caso del juicio político y su retiro en el cargo y o inhabilitación, procede, presidente, está ahí. En el otro caso, es importante que estos indicios, presidente, sean parte de la valoración que podamos dar para que finalmente se pongan a disposición, levantados o el desafuero o levantado su inmunidad, para que puedan ponerse a disposición de ¿qué? Del juicio correspondiente en el poder del Estado que se encarga de sentenciar. Entonces, presidente, cuando nosotros empezamos a discutir en función a que si valoramos o no el indicio, si corresponde o no a un magistrado esa prueba, estamos entrando al otro espacio. Entonces, no estamos en lo que constitucionalmente es nuestra función, porque nosotros no somos el Poder Judicial. Entonces, creemos que nosotros, acá se habló de indicios suficientes, fuertes inclusive, entonces eso no es evidencia para este caso, o sea, no es necesario esto. Lo que tenemos que hablar aquí es si corresponde o no, ha habido o no una falta ética para el ejercicio de ese alto funcionario. ¿Corresponde o no corresponde? Si corresponde, presidente, estamos hablando de infracción constitucional, por lo tanto, estamos en el primer escenario, que es el juicio político. En el otro caso, presidente, definitivamente, y acá hay pruebas al canto, presidente, suficiente indicio como para que pueda pasar y tenga el levantamiento de inmunidad. Y eso tiene que ser valorado en esa circunstancia. Lo que pretendo, presidente, es de que esta comisión permanente pueda valorar, presidente, los indicios suficientes para que se ponga a disposición a estos señores, que a juicio nuestro, y hay indicios suficientes para que esté colocado en el escenario que le corresponde. Entonces, presidente, y por eso es que hemos visto en todo momento la declaración o la defensa de los abogados en escenarios diferentes. Ellos creen que se encuentran pues en el Poder Judicial y hay que comenzar a buscar peritos y descubrir si hay ahí o no, validez o no, legalmente, si es que ese audio fue obtenido legal o ilegalmente, y esa discusión no corresponde acá, presidente. Acá lo que estamos hablando es de indicios suficientes, y esos indicios suficientes para nosotros son valederos, y creemos que la representación nacional debe votar a favor para que estos señores, tanto en la acusación constitucional, puedan asumir su responsabilidad ética de alto funcionario, y en la otra acusación, presidente, puedan ser levantados su inmunidad y desaforados y pasar directamente a responder y por supuesto con el debido proceso seguramente en el Poder Judicial, sus responsabilidades. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Morales. Tiene la palabra el congresista Ceballos. Gracias, presidente. Yo quisiera manifestar que parece que la defensa no ha tenido en cuenta que este Congreso ya ha votado la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y que fue además un pedido del Ejecutivo y que hubo una enorme presión de la opinión pública y que estamos en ese proceso porque obviamente aquí ha habido y existen una serie de vicios en el Poder Judicial, y con esta parte de las acciones que deberían hacerse más adelante, estamos tratando de resolver un serio problema. Para nadie es un secreto a voces de que el Poder Judicial tiene serios problemas de corrupción. Todos lo sabemos. El problema es que no haya pruebas.
Pero cuando aparecen pruebas como las que hemos visto en los audios, resulta que empiezan a haber blindajes de algunos problemas. Y esta defensa ha estado basada básicamente en 3 puntos. Por un lado, Inostroza pide que estos audios no sean prueba, argumenta, y los otros magistrados hacen una defensa diciendo que no valen. Discúlpenme si no son prueba, pero creo que está suficientemente claro que sí son prueba, y que al perseguir una organización criminal es que se detecta que había un sistema de corruptela asociado a ellos, desgraciadamente por estos magistrados. En segundo lugar, lo que tratan de decirnos es que los congresistas no entendemos de justicia, que no entendemos de constitución, porque no somos abogados. Básicamente es lo que han dicho. Acá hay varios abogados, y creo que las discusiones, no solamente los que no somos abogados, tenemos asesores abogados y tenemos todo un sistema de soporte para ello, para tratar de entender el problema. Entonces, creo que por allí va un segundo argumento que me preocupaba. Y el tercer pilar de esta defensa ha sido desvirtuar el informe PACORI, en realidad. Un informe que ha recogido, como ustedes han visto, todo lo que es evidenciable, y lo que no es evidenciable no lo ha puesto, obviamente. Un informe bastante bien hecho, congruente, y que demuestra, básicamente, que existe un problema que hay que resolver. Y es un problema que tiene que resolverse en este foro, tal como la Constitución lo ampara y lo indica. Lo último que quiero mencionar es en relación a la definición de organización criminal. Uno de los abogados presentes habló de que no existe una organización criminal. ¿Por qué no existe actividad criminal? Porque la estructura no estaba organizada, porque no existía una jerarquía y porque no había ningún beneficio. Yo me pregunto, ¿son actividades criminales las que hemos visto cuando, por ejemplo, se negocia la libertad de una persona que ha violado a una niña? ¿O cuando se negocian 10.000 verdecitos? ¿No son actividades delictivas? O sea, obviamente allí hay un problema serio por resolver, pero además de ello no existe una estructura jerárquica entre ellos y un acompañamiento y una organización definitiva de uno hacia el otro. Entonces existe básicamente una actividad criminal, varias actividades criminales, una estructura organizada, porque están organizados de alguna manera, jerárquicamente, y además tienen un beneficio. Recordemos las entradas, los 10.000 verdecitos, el caso del contrato de Verónica Rojas, entre otros, que es a pedido de uno y del otro, de Inostroza, de Ríos, que resulta ser pariente de Ríos y que busca cómo mejorarle la condición laboral a una persona, que es algo también ilegal, entre otros problemas, ¿no? Entonces allí yo creo que tenemos que hacer una reflexión bastante profunda. Estamos ante la responsabilidad de algo que se cae de maduro, que ya lo hemos votado nosotros, que lo hemos recibido el Ejecutivo y que tiene un fuerte respaldo de la población, porque claramente aquí hay pruebas contundentes de vicios dentro de nuestro Poder Judicial, y es algo que nosotros no podemos consentir, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra el congresista Velázquez.